Bueno, continuemos con esta idea que habíamos empezado a desarrollar en los videos anteriores, que es cómo surge el padre. El padre tradicional, como lo conocemos, ¿no? Es un padre que surge con la ley, o sea, el padre simbólico surge con la ley, con la instalación de una ley, como es la ley del incesto. Y esa ley va a regular las leyes para atrás. Entonces, si hacemos memoria, podemos pensar que los registros de este padre particular los tenemos con el surgimiento, por ejemplo, de la Grecia antigua, con la iglesia también, porque después venía la iglesia. Se me pisó, miren, la iglesia me pisó la Grecia antigua. Entonces, con el Imperio Romano, surge la figura del patriarca, ¿no es cierto? Del pater. Y el pater era el que ordenaba el funcionamiento de su mujer y sus hijos. Inclusive el pater tenía derecho a la vida y a la muerte de sus esclavos, de sus hijos, de su mujer. Entonces surge el Imperio Romano, ¿no? Surge, por ejemplo, en la Grecia antigua surge la República como forma de gobierno, como algo gubernamental. Eh, Surge la Iglesia, por ejemplo, con este orden papal, ¿no? Tenemos papas, obispos, cardenales, ¿no? Tenemos la república o tenemos el imperio y podemos tener cámaras que integren esa república, podemos tener un senado en el imperio romano, podemos tener, por ejemplo, los reinos, tenemos un rey, tenemos su consorte que es la reina y sus descendientes, tenemos la corte, con distintas figuras que integra la corte, pero fíjense que todas estas instituciones, como la iglesia, los reyes, los imperios, giran alrededor de la figura masculina. Entonces, al mismo tiempo que surge la ley surge de la mano del patriarca, del hombre, y las instituciones y este hombre, este funcionario, tienen poder y fuerza y todo gira alrededor de ellos, ¿sí? Entonces crecen con fuerza las instituciones, crecen con poder estas figuras masculinas. Piensen, por ejemplo, que el Papa cuando se instituye en su función, tenemos el Papa y la figura por encima de él es Jesús o Cristo, ¿no? Por eso es el vicario de Dios en la tierra. Qué, qué infatuación, ¿no? Eh, bueno, me salió así, ya está, lo dije. Me parece así como súper súper infatuado. Claro, para el creyente, para el que es católico, cree esto, cree fervientemente que esto es así. Yo lo voy a dejar en una línea de duda. Si realmente él como figura somos todos iguales ante los ojos de Dios o si hay vicarios. Lo mismo lo puedo poner con los reyes, por ejemplo, la infatuación, ¿no? Bueno, que al reino se le puede dar de espalda, entonces hay que besarle la mano, rendirle pleitesía, tienen sangre azul, eh, ¿no? Como que son una casta de otra índole, ¿no? Y nosotros la plebe. O si realmente, si hay un ser, si habría un ser superior, si somos todos iguales. Eh, o no. Durante mucho tiempo, digamos, los reyes surgen. eh, Esto tómenlo con pinza porque me lo acuerdo, pero más o menos. Creo que surgen con los carolingios en Francia. Me gustaría que haya alguien del otro lado. ¿Ven? Esta es la época que extraño a los alumnos del otro lado, que puedan ahí aportarme algo de material histórico, pero a mí me parece que surge con los carolingios en el sur de Francia
que suponían que descendían de Cristo y entonces, ¿no? Ellos tendrían ahí como una descendencia de Cristo y que eso les dio como la investidura para creer que son una casta superior. En fin, bueno, fíjense que todo esto surge y la figura importante sigue siendo la masculina. Así que cabe preguntarse en qué momento esto varió. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que en algún momento deja de tener la figura masculina este empoderamiento? Bueno, uno de los motivos, lo vamos a situar, son dos motivos. El primero es la Revolución Francesa y la segunda es con el auge del capitalismo. Vamos por la primera. ¿Qué pasó en 1789? Bueno, el pueblo francés, cansado, agobiado, harto, podríamos decir, de las desigualdades, de la miseria, de pasar hambre, frío, de no tener agua potable. Cualquier parecido con la realidad es ficción. Cansado, se rebela contra los reyes de Francia. Y se levantan y toman lo que sería la calle hoy. Toman París y de París van a Versalles. Por supuesto que esta revuelta no es solita, sino que tiene un contexto simbólico que es el iluminismo. Y el iluminismo propone como lemas para esta revolución libertad, fraternidad e igualdad. Libertad, fraternidad e igualdad. Como esta revuelta surge, y en ese contexto, esta revuelta surge y triunfa, en ese contexto, fíjense que la monarquía cae en Francia, no tenemos más reyes gobernando Francia. Francia va a emerger, por supuesto yo lo cuento así, pero no es sin fuego y sangre, ¿no? Va a surgir una república como la conocemos hasta ahora. Y entonces ese lema queda: igualdad, fraternidad y libertad. Entonces, si tenemos igualdad entre varones y mujeres. Hay un lazo fraternal y también hay libertad. Quiere decir que la mujer va a dejar de tener ese estatuto de intercambio para dar hijos como una máquina que produce herederos, que produce descendientes, para empezar a tener derechos civiles, ¿no es cierto? Hasta alcanzar poco a poco, pero fíjense que no pasó tanto de eso, 1789, pasaron 220 años de eso, no es tanto, y hemos logrado, uno podría decir, en general, la mujer en los países capitalistas, podríamos decir también si se quiere, o en Occidente, hemos logrado emparejarnos muchísimo en cuanto a derechos laborales y judiciales. Siempre uno puede ir mejorando su situación judicial o laboral, pero en general es muy poco el tiempo que ha pasado para los grandes nivelaciones que hemos alcanzado. En algunos países más que otros, en algunas ciudades más que otras, por supuesto, porque no hay paridad en ese sentido. Entonces, dijimos que teníamos dos eventos importantes en el mundo: la Revolución Francesa y el capitalismo.
Fíjense lo que yo les escribí acá. El capitalismo le puso fin al patriarcado. Esta idea es de Marx y de Weber, es de Bauman, es de Hannah Arendt, es de Foucault y es de Lacan. El capitalismo y patriarcado son antitéticas. Esto lo digo porque muchas veces se enlaza capitalismo y patriarcado. Bueno, acá yo les hice unos recortes, por lo menos para que los que alguna vez han dicho eso, bueno, revisen a ver si era tan así. Fíjense lo que les escribí aquí. Es un recortecito de Marx. La burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Fíjense que la burguesía es la clase que emerge allí junto con el auge del capitalismo. Donde quiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e idílicas. Según Marx, la burguesía es la clase social del régimen capitalista, por eso lo digo. Es decir, que el capitalismo barre con esas instituciones feudales, barre con eso, y con las figuras fuertes que existieron hasta que surge la edad moderna, podríamos decir, si se quiere. Leo un poquito más. Desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales. La burguesía despojó de su lado de santidad todo lo que antes se tenía por venerable y de digno piadoso acatamiento. Yo siempre digo, menos mal que no nací en la Edad Media porque hubiese durado 10 minutos, chicos. Bueno, muy bien. Fíjense cómo esta idea entra de la mano de Marx. Muy bien. En pleno apogeo de los nacionalismos, Marx y Engels supieron ver, cuando aún estaban en germen, la irresistible internalización del capital y con ella la universalización de la cultura humana. Muy bien. Hasta acá tenemos entonces, dijimos, protopadre, tenemos el padre fuerte y ahora tenemos dos acontecimientos que ponen en jaque a este padre fuerte. Y dijimos que lo que ponen en jaque a este padre fuerte son el capitalismo y la Revolución Francesa. Sigo en el próximo.